iniciativa que está organizada por el Núcleo Científico en Biorecursos, BioRen de la Universidad de la Frontera y de la Dirección de Desarrollo Estudiantil de esta misma casa de estudios. Mi nombre es Carmen Gloria Ili, yo soy investigadora de esta universidad y el día de hoy voy a ser la moderadora de esta charla especial del Café Científico que se titula Neurodiversidad, Moda o Realidad. Durante el desarrollo de esta actividad vamos a poder conocer más sobre el término de neurodiversidad, que básicamente nos conlleva a saber que las diferencias entre las distintas personas en cuanto a al cerebro entre los individuos son solo eso, diferencias, ¿ya? Por lo tanto, condiciones tales como el déficit atencional o los trastornos del espectro autista son condiciones diferentes de algunas personas, pero que no necesariamente nos hace tan diferentes entre unos y otros ni son anormales. Esta primera exposición estará a cargo de la doctora Sandra Venegas, quien es médico de la Universidad de Chile, con especialidad en psiquiatría infanto-juvenil y medicina legal y con formación en medicina complementaria. Actualmente la doctora Venegas es candidata a magíster en neurociencias de la educación en la Universidad Mayor y desde el año 2013 se desempeña como profesora adjunto en la Universidad de la Frontera y forma parte del comité académico del programa de especialidad de psiquiatría de la infancia y la adolescencia. En área clínica, ella trabaja en el Hospital Hernán Enríquez Aravena de nuestra ciudad y además se ha desempeñado en dispositivos de atención secundaria y terciaria en el sector público y privado. Posteriormente a esta charla nos acompañará la doctora Bélgica Vázquez, quien nos presentará la charla Mi hijo Asperger, donde nos compartirá experiencias familiares que propician la integración social y el desarrollo socioemocional de un hijo o hija con síndrome de Asperger y o trastorno de espectro autista. También nos contará la historia de la creación de la asociación Inclusivamente, con el fin de evidenciar la importancia que tienen los padres en el bienestar de sus hijos. La doctora Vázquez es presidenta de la asociación Inclusivamente, doctora en Ciencias Morfológicas, investigadora asociada de la Universidad de Tarapacá, editora de la revista Journal of Health and Medical Science y miembro del comité editor de la revista International Journal of Morphology. Entonces, a continuación, dejamos a la doctora Sandra Venegas con su exposición Neurodiversidad, Moda o Realidad. Bueno, en primer lugar, decirles que estoy muy nerviosa y que estoy agradecida de poder compartir este espacio con todos ustedes. Y la idea es que podamos abrir un espacio de encuentro, valga la redundancia, en relación a reflexiones en torno a la neurodiversidad. Así que, bueno, gracias a los organizadores y a ustedes por el interés de estar acá. Bueno, nuestra hoja de ruta, la verdad es que es bastante amplia. Yo creo que esto daría como para un congreso completo, ¿ya? Así que vamos a dar algunas pinceladas en relación a algunos temas. Reconozco que este es un tema que a mí me apasiona, así es que de repente me voy ahí en la bola y ojo con eso y me pueden ir apuntando. Bueno, vamos a partir con algunas reflexiones en torno a algunos filósofos contemporáneos, particularmente en relación al siglo XX y el XXI. Vamos a hablar sobre el concepto de neurodiversidad, sobre algunas pinceladas en relación al neurodesarrollo y la importancia en esta área y cuáles serían las características de las personas con la condición de espectro autista y un poco sobre el grupo de investigación al cual pertenezco como investigadora colaboradora. La investigadora principal es la doctora Bárbara Aguilera, psiquiatra adulto que hoy día lamentablemente no nos pudo acompañar. Bien, entonces partimos. Un poco, no sé si ya ustedes conocen a Harari. ¿Alguien lo conoce? Sí, bueno, es como bestseller. De hecho, ustedes podrían encontrar el libro en el Jumbo. Un día lo vi por ahí. Así que está bastante masificado. Les recomiendo las charlas TED de él. Bueno, este es un historiador israelí que hace una mirada bastante interesante en relación a la historia de la humanidad.
¿ya? Y voy a tomar una parte de su libro, donde él plantea que en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa y con la Declaración de Independencia de Estados Unidos, se marca un hito en el desarrollo de la sociedad occidental tal cual la conocemos hoy por hoy, ¿ya? Como ustedes pueden leer, una de las cosas que plantea esta declaración es que todos los hombres somos hombres y mujeres, ¿cierto? Somos iguales y que estamos dotados por el Creador de derechos inalienables, tales como vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Indudablemente que la interpretación que se le dio en el siglo XVIII, XIX, XX, XXI ha ido cambiando, ¿no? De acuerdo a los paradigmas que van, digamos, desarrollándose en las distintas sociedades. Sin embargo, ¿por qué es importante esto? Porque hasta aquí se entendía que la monarquía tenía derechos por sobre la plebe, ¿cierto? Y a partir de esto se supone que todos seríamos como iguales en términos de derechos civiles. Bueno, sabemos que hay algunos que son más iguales que otros, ¿no? Los políticos, los diputados, en relación a lo mejor a un obrero o un profesional. En fin, pero bueno, esa es otra discusión. Pero vale la pena pensar en esto. ¿Por qué? Porque a lo largo de los distintos países, la sociedad occidental hoy por hoy está exigiendo, ¿no? en las comunidades, están exigiendo tener acceso a los mismos derechos civiles independiente de la condición, ¿ya? Y este es un primer punto que quisiera dejar sobre la mesa. Michel Foucault también seguramente lo conocen, ¿no? Él fue, bueno, filósofo, psicólogo, historiador, francés ya fallecido. Además hay que decir que él era parte de la diversidad sexual, era homosexual, y él dentro de sus ideas que plantea es que en la sociedad del siglo XX unos pocos, ¿ya?, que tenían la autoridad, supervisaban el hacer de la mayoría, ¿ya? Y esto era a través de la vigilancia y a través de las sanciones, ¿ya? Esta idea fue tomada por un filósofo contemporáneo que es Byung-Chul Han, un filósofo que ha dado mucho que hablar en relación a sus ideas. Él toma la propuesta de Foucault, la profundiza y la lleva como el espacio intrapsíquico o de la persona, ¿ya? Y dice Han que en este siglo XX, el siglo pasado, el yo estaba siempre como defendiéndose de algo afuera, ¿ya? De un extraño afuera que lo amenazaba, ¿no? Pensemos en esto que decíamos de la vigilancia, de la sanción, ¿ya? De la sanción de lo diferente, de la sanción de aquello que no cumple con la norma, con la regla, ¿ya? Entonces dice Han que esta sería como la sociedad del siglo XX, sería una especie de sociedad inmunológica en que el yo, el sí mismo, debe estar siempre como alerta en relación a este externo, esta otredad amenazante. Hace una comparación con nuestra época posmoderna, el siglo XXI, en que, dice él, el sí mismo o el yo, ¿ya?, se ha ido expandiendo, eclipsando la otredad, ¿ya? Yo sé que esto es como bien volado, pero vamos a tratar de seguir la idea. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Ya que hoy por hoy el sí mismo, cada uno de nosotros, ¿no? Dice Han, es omnipotentemente, lo puede todo, ¿ya? Y no solo lo puede, sino que además lo debe. Y si lo traducimos a nuestra vida cotidiana, a mí me hace sentido en cuanto a que cada uno de nosotros está trabajando por sus metas, por tener éxito, por tener un mejor trabajo, una mejor profesión, estudios, mejor nivel socioeconómico, ser hermosos, ser esbeltos, Coca-Cola, etc., ¿ya? Y esto, en el fondo, dice Han, es un hacer y un trajín sin cesar, ¿ya? Y por eso él habla de que esta sería la sociedad del cansancio, en que cada uno de nosotros somos esclavos de nosotros mismos, en el sentido de que ya el control no está afuera, sino en el sí mismo. Algo así como que el amo se vuelve esclavo de sí mismo, ¿ya? Y él dice que esta sería una sociedad neurológica. Han plantea que en el siglo XX se produjo como sociedad, digamos, locos, delincuentes, marginados, no pensemos en el siglo XX,
donde ocurrieron matanzas, no sé, masivas, ¿no? A propósito de temas raciales, de temas religiosos, etcétera, ¿ya? Y en la sociedad actual en que estamos en este hacer incesante, dice Hahn, se estarían produciendo depresivos y fracasados. Ahora, un poquito de esperanza en todo esto. Edgar Morin, ¿no? Propone este paradigma complejo, ¿no? En el sentido de que la realidad o la verdad no es una sola, sino que existen distintas realidades, ¿no? Y nos invita a que aceptemos y cojamos, digamos, esto que nos está ocurriendo, esta experiencia de vida, en sus distintas dimensiones, aceptando la ambigüedad, la contradicción, etc. ¿Ya? Un poquito como muy distinto a lo anterior. Voy a seguir avanzando, ¿no? En honor al tiempo. ¿Qué sería la neurodiversidad? ¿Ya? Este es un concepto que surge a partir de una antropóloga australiana, Judy Singer, que desde una mirada posmoderna, feminista y socialista, ella plantea de que las variaciones del cerebro humano, ¿no? de las personas en cuanto a su sistema nervioso serían variantes normales y no necesariamente patología o algún tipo de trastorno, ¿ya? Ella plantea que serían entonces personas con un cableado, pensemos en el cerebro como un circuito integrado, como un cableado distinto, ¿ya? Y que sería, digamos, equivalente a la diversidad de la raza, de género, de la condición sexual, ¿ya? Y que entonces no sería ni una patología ni una discapacidad. Ella además era portadora de la condición espectro autista, así como su hermana y su madre, así es que lo vivió en primera persona, ¿ya? Estas ideas cobraron popularidad luego de que el americano John Elder publicara su libro Mira mis ojos, ¿no? Y entonces esta idea de la neurodiversidad se popularizó. Tendríamos entonces la discalculia, la dislexia, la dispraxia, el Tourette, el déficit atencional con hiperactividad y la condición de espectro autista, que es un poco también lo que nos reúne el día de hoy, parte de este cableado distinto, ¿ya? Esto ha sido también recogido por investigadores de connotación mundial como Simon Baron-Cohen, tal vez alguno lo conozca. Voy a pasar el aviso económico que este año viene a Chile, él es así como un rockstar del TEA, ¿ya? Y que el insarse en Chile es como haberse ganado el Mundial de Fútbol, pero en TEA, ¿me comprenden? Vienen así como los super top del mundo a Puerto Varas en octubre, así es que están todos invitados a participar. La UFRO también es parte de los organizadores y auspiciadores de la actividad. Bueno, volvamos a Baron-Cohen y el concepto de neurodiversidad. ¿Qué es lo que dice Baron-Cohen? Baron-Cohen dice los manuales internacionales, ¿no? El DSM, que es el manual de la Academia Americana en relación para definir la enfermedad ¿no? Él dice, están así, lo cuestiona, ¿no? Y pone de ejemplo que en las primeras versiones del DSM, del 1 al 3, la homosexualidad era considerada patología, ¿ya? Entonces, dice él, bueno, ¿será tan así que TEA es una enfermedad? ¿Ya? Y él plantea varias cosas. Dicho sea de paso que la neurodiversidad contrastaría como con el cerebro típico, más estereotipado de la mayoría de nosotros, los neurotípicos, ¿no? Bueno, y él dice que en el cerebro de las personas con condición TEA hay algunas diferencias, como por ejemplo a nivel estructural, en la infancia la amígdala sería más grande, así como también la sección posterior del cuerpo calloso, es decir, como diferencias en torno a la estructura del cerebro. La configuración misma de la neurona, ya para los que se dedican más a la biología, tendría un mayor número de espinas dendríticas, es decir, tiene una mayor conectividad, eso es algo muy interesante. A nivel frontal hay un mayor número de neuronas y en las resonancias magnéticas funcionales, que son una tecnología que permite ver en vivo la actividad del cerebro, muestran dos grandes diferencias. Esto es un metaanálisis de varios estudios. Primero, que al momento de ejercitar la teoría de la mente se refiere a cuando cada uno de nosotros infiere el estado mental del otro y reacciona en atención a eso, ¿ya?
Yo infiero que ustedes están interesados en lo que estoy diciendo y le pongo más empeño para tratar de comunicarlo, ¿ya? Ahora si me equivoco, no sé, ¿ya? Bueno, decía entonces que en la resonancia, el momento de la mentalización, la activación del área frontal inferior izquierda sería menor, ¿ya? Y en pruebas de percepción auditiva habría una mayor activación cerebral. Interesante, ¿no? Porque muchas de las personas con condición TEA tienen una modulación sensorial distinta y algunos son hipersensibles acústicos, es decir, un sonido como el que hay en esta sala que para uno es normal, muy tolerable, muy grato, a lo mejor para una persona hipersensible con la condición TEA va a ser como estar con la cabeza en un panal de abeja, ¿ya? Otros estudios volumétricos también muestran algunas diferencias en términos de un crecimiento temprano mayor del cerebro. Bueno, todo esto, dice Baron Cohen, bueno, sí, interesante, son diferencias, pero no prueba de que sea una enfermedad, ¿ya? No existe una etiopatogenia, no hay un mecanismo patológico, digamos, ¿ya? Sino que sería entonces parte de estas diferencias. Entonces, ¿qué es lo interesante de este concepto de la neurodiversidad? Volvamos a Foucault, ¿no? El siglo XX estuvo marcado por la segregación y la exclusión de lo distinto. Y es algo que vivimos hasta la fecha, ¿no? Nos asusta lo diferente, ¿ya? Queremos ser todos parecidos, ¿ya? Y un poco la idea es caminar primero hacia la integración, que probablemente como país estamos un poco en eso, y finalmente a la inclusión. Ya la inclusión se entiende como la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas de la sociedad con el objetivo de que éstas puedan participar, aportar y beneficiarse también de este proceso, ¿ya? Existen movimientos a nivel mundial, ya hay distintos focos en Chile también, de personas con la condición TEA que dicen, oigan, no hablen de nosotros sin incluirnos, ¿eh? Nada de nosotros sin nosotros. Y están exigiendo no ser normalizados, no ser cambiados, ser aceptados tal como son. Bien, este es otro, también persona con la condición, también es un activista social, y él dice, bueno, claro, es verdad que nosotros nos cuesta el tema social, pero no significa que no nos interese, que no podamos ser capaces de progresar en nuestros propios recursos si recibimos el apoyo, la aceptación social, y somos incluidos y aceptados tal como somos, ¿ya? Un mensaje contundente, ¿no?, que yo creo que hay que considerar, ¿ya? Entonces él dice, bueno, esto de ser SEA o TEA es simplemente una manera de ser, ¿ya? Y esto lo traje como anecdótico, ¿no? Un grupo de personas de la neurodiversidad se juntó en este instituto para estudio de los neurotípicos y dicen lo siguiente, ¿cómo se definiría un neurotípico? Como un trastorno neurobiológico caracterizado por la preocupación por cuestiones sociales, ilusiones de superioridad y obsesión por la conformidad. Eso es genial. Ya. Como decíamos, en nuestro país hay distintos grupos de padres, asociaciones de padres que están luchando por los derechos. Ustedes saben que estos son tratamientos que deben ser precoces, costosos, hay que tener de verdad un sueldo exclusivo para pagar todos los especialistas y el acceso a la salud pública no da abasto. Y no da abasto porque, curiosamente, el TEA, en términos de su prevalencia, ha ido aumentando de manera exponencial. El neurodesarrollo alude a cómo se va desarrollando el sistema nervioso y en la niñez y en la infancia esto es dramáticamente rápido, ¿ya? Y bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no?, de cómo va aumentando la sustancia blanca y cómo va disminuyendo hacia la adolescencia, pero lo interesante es que el cerebro no es algo estático, ¿ah? No es algo muerto. El cerebro está en permanente cambio, es mucho más notorio en los niños porque están creciendo, pero también nosotros también tenemos una renovación, hay una producción nueva de neuronas y en la medida que las sepamos ocupar, vamos entonces a poder ir desarrollando otras capacidades, ¿ya? En el caso de las personas con TEA también es la idea, ¿no? Porque el ambiente y la genética tienen una relación como dialéctica, ¿ya? Nosotros somos la interacción entre nuestros genes y el ambiente, ¿ya? No somos ni solo genética ni solo ambiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ambiente va abriendo o cerrando la expresión de ciertos genes. ¿Qué es lo interesante? Hay algunos periodos dentro del neurodesarrollo que son llamados periodos críticos o una palabra, un concepto más actual, ventana de oportunidad. Es decir, que hay ciertos periodos particulares que
al estimular la función en el niño, van a desarrollarse con mayor fluidez. Y si no se estimulan en esa etapa, es mucho más difícil lograr la función. No es que sea cero, pero va a ser en menor cuantía y calidad. Entonces, cuando estemos pensando que estamos frente a una persona, un niño, ojalá menor de 3 años, que pudiera tal vez ser distinto, que tenga la condición TEA, rápidamente hay que consultar al especialista y empezar una intervención lo más precoz posible, por esto que decíamos de las ventanas de oportunidad. Algunas cosas importantes en relación al espectro autista, la verdad es que el concepto o la génesis ha ido cambiando en el tiempo, como ustedes pueden ver aquí en esta línea. En los años 30 se hablaba de teorías, digamos, de tipo más psicoanalítica y que atribuían al vínculo con la madre el desarrollo de la condición. Como les decía, las madres refrigerador. ¿Ya? Imagínense eso, horror, ¿no? Y como mamás muy frías, poco responsivas, que un poco generaba la condición. Esto ahora puede parecer, a lo mejor para muchos, como muy extraño, como poco lógico, pero de verdad que hasta el día de hoy, de alguna manera, seguimos responsabilizando a los padres por la condición del hijo, ¿ya? Es común que en la consulta del pediatra con otro niño sano, la mamá diga, algo le pasa a mi hijo, es distinto, no sé qué, y que el médico diga que usted lo está malcriando, que etcétera, etcétera, que se le va a pasar, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es un dato importante. Recién comentábamos con Bélgica que en Chile el promedio entre que los padres sospechan y que se hace el diagnóstico médico en general pasan 5 años, ¿ya? Que es demasiado, porque perdemos las oportunidades de poder hacer una intervención que haga más funcional a esa persona, respetándola tal como es. Ya, bueno, como ven, de este concepto inicial de una esquizofrenia infantil se ha ido desarrollando hasta pensar en que esto es una condición del neurodesarrollo. Acá hay una tabla, digamos, que muestra la prevalencia de la condición espectro autista. Se habla de 1 cada 88 niños, incluso 1 cada 68 niños. Imagínense lo que es eso. En este mapa podemos ver cómo en algunos continentes ha sido mucho más pronunciado este aumento de la prevalencia, en Asia, en Corea particularmente, y en Chile no existe ningún estudio de prevalencia oficial, pero esta es como un cálculo matemático, asumiendo que es 1 cada 88 niños, en Chile tendríamos del orden de 50.500 niños con la condición del espectro, que no es poco, ¿ya? Es mucho más frecuente en los varones, especialmente si tienen un coeficiente intelectual más alto, ¿ya? En el caso de los adultos, que es donde nos vamos a abocar un poco más ahora, que es lo que menos se habla, lo que menos se comenta, es más difícil de diagnosticar porque el adulto tiende a compensar, ¿ya? Ahora, en las mujeres también hay subdiagnóstico porque la presentación es distinta, no es el típico niño o adulto, digamos, que a lo mejor uno relaciona con este concepto, ¿ya? Las mujeres se camuflan más, ¿ya? En general pasan más como por personas más limítrofes, inestables emocionalmente, porque tienden a obsesionarse por ídolos de música, personajes de sagas, ¿no? de libros, amistades, ¿ya? Y pueden ser o muy inhibidas o muy autoritarias, ¿ya? Ahora, algo importante de mencionar es que las personas con la condición TEA tienen una expectativa de vida más baja. Y esto a mí me parece dramático, porque no es que se enfermen más, sino que el acceso a la salud es más limitado. Vamos a verlo de inmediato. Bueno, esta es la triada sintomática, no tenemos tiempo como para revisarlo, pero esto fue descrito inicialmente por una mujer, bien por las mujeres, por Lorna Wing, ¿ya? Que habló de 3 aspectos importantes, problemas en la comunicación verbal y no verbal. Estas son personas que les cuesta mucho hacerse entender, ¿ya? Cuando tienen lenguaje o cuando no lo tienen, y les cuesta mucho comprender los mensajes que le da el otro, ¿verdad? En general tienen problemas para entender como la segunda lectura del lenguaje, ¿ya? Como la segunda intención. Son más concretos, entonces son más torpes. En los colegios, no sé, pues alguien hace una broma en el curso, todos se ríen y él queda así como, ¿de qué está hablando? ¿Ya? Como que lo toma muy concreto, muy literal.
el repertorio restringido y los intereses de comportamiento. En general son personas que tienen tendencia a tener rutinas muy estructuradas, que les cuesta mucho cambiar y suelen fijarse en algún objeto o en algún tema que repiten y repiten y repiten, ¿ya? En términos de la interacción social, aquí tienen también muchas dificultades para leer emocionalmente al otro y para expresarse. Y aquí voy a traer a Sheldon Cooper, ¿ya? Si ustedes recuerdan, ya hacen memoria, cuando Sheldon Cooper ve llorar a alguien, ¿qué es lo que hace? ¿Ah? Sí, y ofrecerle ¿cierto? Un té o un líquido caliente, ¿no? Una infusión. Y es porque la mamá le enseñó eso. No es porque él esté leyendo el estado emocional del otro. Bueno, es un ejemplo. Algo interesante del DSM-5 que apareció en 2013, que es el manual de la escuela americana, es que recoge la propuesta de Lorna Wing, que ella habla, y el DSM lo recoge, de que esto sería un espectro, ¿ya? Dimensional. Eso quiere decir que, bueno, en general los médicos, ustedes saben, nosotros juntamos una serie de síntomas, de signos, y lo metemos en una cajita diagnóstica y eso lleva a cierto tratamiento. Bueno, acá, ¿qué es lo que dice Lorna Wing? Todos estos aspectos, estos tres aspectos, que aquí se fusionan en dos, pueden estar expresados en mayor o menor intensidad, como una especie de caja de ecualización, donde unas perillas van con más intensidad y otras menos. ¿Se entiende? Es decir, la expresión es muy particular en el sentido de que pueden estar más comprometidas algunas áreas y menos comprometidas otras. Eso hace que la expresión fenotípica, es decir, cómo se ve esa persona con la condición, sea extremadamente diversa. Tan diversa como los neurotípicos. Bueno, esto ya un poco lo hemos mencionado, ¿no? El deterioro de la comunicación social, la tendencia a presentar patrones de conducta, intereses y actividades repetitivas y estereotipadas, y tienen algunas enfermedades con mayor frecuencia, sobre todo epilepsia, que hay que pensarlo, ¿ya? Ahora, en términos de su perfil neurocognitivo, hay como algunos aspectos que me gustaría destacar. La función ejecutiva, que es aquella función cognitiva superior que permite que cada uno de nosotros ejecute una tarea, la planifique, la ordene y la vaya haciendo paso a paso hasta completarla, ¿ya? Eso requiere varias funciones y en general en las personas con el espectro eso es uno de los aspectos que pueden estar comprometidos. La teoría de la mente, yo les decía, o sea, les cuesta mucho inferir el estado mental del otro, no logran leerlo, es como que hablar en otro idioma. La teoría de la coherencia central alude a que en general estas personas tienden a fijarse más en el detalle, perdiendo el contexto, perdiendo el todo. Es como que quedan más fijos en el árbol y pierden de ver el bosque, ¿ya? Y déficit en la cognición social, que un poquito ya lo hemos mencionado. Entonces, ¿cuáles serían como las dificultades en la comunicación social? Estamos pensando ya en mayores de 18 años, ¿ya? Dificultad en resolver conflictos, de anticipar lo que podría ofender a otros. Muchas veces estas personas pasan como por egocéntricas, por narcisas, como pedantes, porque efectivamente no toman en cuenta el espacio del otro y tienden como a irrumpir, ¿ya? Dificultades para hacer o seguir lo que el oyente o el lector necesita saber. Falta de conciencia social. Dificultad para hacer o mantener amigos. En general son muy solitarios y como son raros, suelen ser víctimas de bullying que después trae consecuencias emocionales en la adolescencia y en la vida adulta. No comprenden las expectativas de los demás, tienen dificultades para juzgar lo que podría ser relevante o irrelevante, en fin. Incapaz de decir mentiras blancas, ¿ya? Como les decía, los mensajes los toman muy literal, ¿no? Si uno dice, ya voy al tiro, ¿qué va a pensar alguien TEA? Va a pensar en una bala que va saliendo, ¿ya? Hay una película que a mí me encanta que es Temple Grandin, si la vieron, ¿no? Que yo creo que logra muy bien, por lo menos a mí me hizo sentido, de ver cómo es que estaban procesando la información. Bueno, en términos de modulación sensorial, estas personas también tienen unas diferencias en cuanto a los umbrales de estimulación. O son hipersensibles en las vías sensoriales, visión, audición, en fin, o son hiposensibles. Ejemplos de esto es la hipersensibilidad auditiva, que suele ser muy frecuente, a veces
A nivel táctil también hay diferencias, o rechazan mucho, ¿no?, que ser tocados, o al revés, buscan estimularse con algunas texturas. Yo siempre cuento la anécdota de una paciente que vi toda la niñez hasta que ella cumplió y entró a la universidad, que ella buscaba ciertas texturas. Yo tenía una alfombra y no podía dejar, aunque sabía que era inadecuado, ¿no?, pero no podía dejar de tocarla, ¿ya? A nivel también del gusto, muchas veces los niños son muy selectivos, ¿no?, porque también tienen algunas hipersensibilidades en cuanto a la textura del alimento, del color, etcétera, etcétera. En general, las condiciones médicas asociadas al fenotipo TEA son muy escasas. Solo un 10% hay una explicación como médica detrás y el 90% no, ¿ya? Sobre de dónde viene esto, hay diversas teorías, no tenemos tiempo para hablar de esto, pero sí, como les decía, hoy día se habla de un problema del neurodesarrollo. Hay que decir que este es un estudio bien interesante del año 2016, que se hizo un metaanálisis ya, y estas operaciones matemáticas que para mí son totalmente misteriosas, pero lograron descifrar que aproximadamente un 60% de las causas son atribuibles a la genética. O sea, esta es una condición hereditaria, ¿ya? Y uno lo ve en la clínica, uno lo ve en la cotidianidad, el hermano, el papá, ¿ya?, etc. Bueno, ahora quería un poco comentarles de nuestro grupo de investigación. Está conformado, como ustedes ven, por un equipo multidisciplinario. Tenemos 3 terapeutas ocupacionales, Carolina, Francisca y Javier, 2 psiquiatras adultos, ¿ya? Bárbara y Lucía, una asistente social. Estamos ahí pololeándonos una psicóloga y, bueno, y quién habla, ¿ya? El objetivo en general es poder saber en qué están las personas del espectro mayores de 18 años en nuestra región, acá en Temuco y en Padre Las Casas. Porque lo que pasa es que los psiquiatras infantiles tenemos como mucha sensibilidad con esto, pero los especialistas adultos no conocen tanto del tema, entonces tiende como a diluirse, es como que desaparecieran del mapa. Un poco la idea es poder rescatar eso. Aquí estamos todos muy, muy guapos. Bueno, una también de los objetivos de este grupo es la difusión, ¿no? Es la divulgación. Hicimos el año pasado 2 jornadas que fueron bien exitosas, ¿no? Una dirigida a salud y otra a profesores y padres. Aquí tengo un video, pero no vamos a alcanzar a verlo, para puro chochear nomás, porque la convocatoria fue como bien amplia, ¿ya? Fuimos también a un congreso latinoamericano en Uruguay, que fue también bien interesante porque, aparte que Uruguay es muy bonito, y hubo especialistas de todo el mundo, ¿ya? Y también se presentó en el Congreso Chileno de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Bueno, algunas cosas importantes de mencionar ahora hablando de personas TEA o SEA adultas, ¿ya? En general, ¿cuándo habría que sospechar que un adulto tiene la condición? Cuando hay dificultades para obtener o mantener empleos o su programa de educación. Dificultades para iniciar o mantener relaciones sociales, ¿ya? Contacto actual o anterior con servicios de salud mental que tratan problemas de aprendizaje. Antecedente de trastornos neuroevolutivos o del neurodesarrollo en el área del aprendizaje, déficit atencional u otro trastorno mental. Cosas importantes que hay que saber en relación a este adulto que eventualmente podría tener la condición, ver si existen los signos y los síntomas que lo caracterizan y estos deben estar presentes desde la infancia, porque esto es una condición del neurodesarrollo, ¿no? Antecedentes evolutivos tempranos, problemas de conducta, funcionamiento en el hogar, en el sistema educativo, en el trabajo, ¿ya? Trastornos mentales anteriores y actuales, dificultades en la comunicación y esta sensibilidad hiper o hiposensorial. Ahora, ¿cuáles serían las barreras para hacer el diagnóstico en adultos? La verdad es que son muchas, ¿ya? Algunas están enumeradas acá. La ansiedad de ir y consultar, ¿ya? El costo, digamos que la salud mental es muy cara, ¿ya? Y bueno, en nuestro país no está subsidiada y de verdad que es como lujo, no asiático, pero es un lujo poder ir al psiquiatra, al psicólogo, y los sistemas de salud, yo trabajo en el hospital regional, nos damos abasto para toda la necesidad que existe, ¿ya? Acceso a tener un especialista adulto que sepa de la condición, ¿ya? Miedo a no ser creído, incapacidad para describir los síntomas, desconfianza en los profesionales de la salud,
estigma, ojo con eso, el estigma. La complejidad del sistema de salud y la falta, digamos, de valor que se le puede atribuir a tener el diagnóstico. Ahora, ¿qué es lo importante? Las personas con la condición sufren bastante la discriminación y la segregación, ¿ya? Y eso hace que muchas veces caigan en estados de compromiso del ánimo, en ánimos melancólicos, y el riesgo de suicidio es altísimo, es 9 veces más que la población general, ¿ya? Esto es más o menos equivalente a las personas con condición de diversidad sexual, transgénero, en fin, ¿ya? Es muy alto, ¿ya? Y como decía, es más que nada por la interacción social. Ahora, cuando a la persona con la condición adulta le toca consultar en un servicio de urgencia o en un dispositivo de salud, en general hay que considerar que ellos son seres humanos igual que el resto, ¿ya? O sea, se enferman de la guata, del corazón, del cerebro, en fin, como cualquier otro ser humano. ¿Y por qué les digo esto? Porque en general, como los médicos trabajamos como con especialidades, como por partes de la persona, y como que, ya, si tiene una enfermedad, comillas, mental, entonces no se va a enfermar de nada más. Y no es así. Tiene el mismo derecho que el resto, ¿ya? Muchas veces las personas con la condición TEA no consultan por la intensidad de la experiencia de ir a un sistema de salud, ¿ya? Y esto es un dato muy triste, ¿eh? De hecho hubo una situación muy grave en una clínica en Santiago, no acá en nuestra región, en que las personas con la condición muchas veces son contenidas o sedadas en aproximadamente 1 de cada 4 visitas al servicio de urgencia, ¿ya? Yo esto lo encuentro muy alarmante, ¿eh? Es decir, como no logran expresarse, ya van a tener algo mental, ya listo, es psiquiátrico, se seda. Y quizás tiene de base una apendicitis, una neumonía, en fin, como decíamos, igual que los neurotípicos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando la persona entra y tiene estudios superiores? La mayoría no informa su condición por temor al estigma, ¿ya? Y una opinión negativa del otro, lo que reduce entonces la posibilidad de apoyo. Un 39% no tenía diagnóstico de TEA antes del ingreso a la universidad. 50% siente que no encaja y no tiene amigos. Eso nos ha pasado harto con los chicos del estudio que terminan desertando porque no se sienten cómodos, no se sienten integrados. Reportan falta de tiempo en situaciones de evaluación, dificultades de autorregulación y alta ansiedad. Gran rechazo a trabajos en grupos y otras actividades que se basan en interacción social. El apoyo necesario para facilitar el acceso del alumnado con TEA al entorno universitario abarca desde etapas previas, ¿ya? Y esto es algo que tenemos que trabajar como sociedad, en que la transición desde el colegio, que en el mejor de los casos es un espacio más protegido, más integrado, a la universidad, que obviamente es un espacio más masivo, más impersonal, debe ser asistido, ¿ya? Esa transición debe ser bien acompañada. Y bueno, eso es una tarea pendiente como muchas otras, y hay que decir que la UFRO tiene el PIA, que está trabajando en una iniciativa muy interesante en relación a esto, ¿ya? El pronóstico y la evolución en general están dados por la intensidad de los síntomas, por la precocidad de intervenciones multisistémicas y el potencial cognitivo de la misma persona. Hay muchos tratamientos y hay gente que lamentablemente lucra con esto, ¿ah? De ofrecer a los padres o a los adultos como una solución mágica. La verdad es que la evidencia solo muestra que intervenciones conductuales y medicamentos en casos muy particulares tienen utilidad. Bueno, ya para ir terminando, quiero dejarlos invitados a una jornada que estamos organizando en el Departamento de Salud Mental y Psiquiatría. Vamos a tener una mañana dedicada sola a TEA. Ahí está el email. Está dirigido a profesionales de la salud, pero bueno, son bienvenidos todas las personas que se interesen en temas de neurología y psiquiatría. A modo de conclusión, la neurodiversidad entonces surge como una propuesta en que la, comillas, diversidad en las características humanas aparecen como resultado de variaciones normales en el campo neurológico, generando cambios en los conceptos de la normalidad y de la patología. La inclusión, ¿cierto? Que recién, ya hace un ratito hablamos de qué se trataba, la idea es que tanto el individuo aporte como se beneficie de este proceso, ¿ya? Independientemente de su raza, nivel económico, condición sexual o neurológica.
e indudablemente que requiere un cambio social y cultural, ¿ya? Y es desafío y trabajo de todos trabajar en torno a esto. Nadie se puede, digamos, quedar fuera de este cambio de paradigma. TEA es una condición neurobiológica compleja con un patrón de neurodesarrollo distinto a los neurotípicos. Se debe sospechar precozmente, ojalá antes de los 3 años, e iniciar un apoyo personalizado. La condición TEA en el adulto tiene un perfil clínico más atenuado y conlleva mayor riesgo de suicidio. Entonces, decíamos esto de la transición, de que es necesario un acompañamiento desde la etapa de la infancia a la adultez. Aquí está el email de nuestro grupo, jornadateaciclovital@gmail.com. Y finalmente, agradecerles la paciencia en escucharme. Muchas gracias, doctora Venegas. Ahora le damos la bienvenida a la doctora Bélgica Vázquez, quien nos va a relatar sobre su experiencia con un hijo Asperger. ¿Se escucha bien? ¿No? ¿Se escucha? No todavía. Vamos a esperar un poquito que esté funcionando el micrófono. Ahora sí. Hola, buenas tardes, buenas noches. Agradecerles la audiencia, la participación, estar acá. Para mí es realmente un tremendo regalo. Yo estoy muy agradecida a la invitación que me hicieron. Yo espero transmitirles de una manera clara y entretenida lo que ha sido nuestra experiencia como familia y también como presidente de una agrupación. Y antes de comenzar quisiera primero preguntar quién de las personas que están acá es padre de un hijo o una hija que tenga TEA o Asperger. ¿Me pueden indicar, por favor? Bien. ¿Quién de acá es del área de la educación? Bien, hay varios. Ok, o está en formación, estudiando. Sí, bien. Bueno, me voy a poner acá, sí, esta vez para evitar el acoplamiento. Bueno, esta historia es una historia ya de 14 años. Yo soy mamá de 2 hijos. Mi hijo mayor tiene la condición TEA y tengo otro hijo menor, hombre también, de 11 años. Y en algún minuto de mi vida me vi enfrentada a este camino en donde había un caminito que decía neurotípico y otro que decía neurodiverso. Y la verdad es que el papá y la mamá somos del área de la salud y yo sospechaba ciertas cosas, pero nunca pensé que iba a tener que transitar por este camino tan distinto a lo que uno considera cuando va a ser mamá o cuando está ilusionado y va a formar una familia. Entonces, a los 2 años y medio aproximadamente, acudimos al médico, al psiquiatra infantil, y bueno, nos dijeron, la familia va por este lado. ¿Qué pasó? Me asusté, lloré. No sé, piensen ustedes, ¿qué harían si a su hijo lo diagnostican y le dicen, bueno, su hijo en ese tiempo tiene síndrome de Asperger? ¿Qué es eso? ¿Se va a morir? Porque podemos preguntarnos hasta eso.
es discapacitado. ¿Qué hago? Cuando yo me muera, ¿qué va a pasar con mi hijo? Qué terrible. Lloré toda la noche. Y dije, no, esto no puede ser. Tiene una mamá, tiene un papá, tiene una familia en quien apoyarse. Él no puede pasarlo mal. ¿Por qué? ¿Por qué va a sufrir así? Si Dios me dio alguna habilidad, que claramente no es el canto, no es el baile, no corro rápido, no mido 1,80 m, ¿cuál es mi habilidad? Bueno, soy científica. Esa es mi habilidad. Soy científica, me gusta estudiar. Soy doctora. ¿Y para qué quiero ser doctora? Si no es para ayudar a mi hijo. Es cierto, yo hago investigación, publico, soy editora, pero yo no les vengo a hablar de eso. Yo les vengo a hablar como mamá. Les vengo a hablar, ¿para qué? Para que el mundo de nuestros hijos sea un mundo inclusivo, más amistoso, y para que puedan transitar por él no con tanto dolor, como lo es todavía. Bueno, dije yo, ya pues, bienvenido a la neurodiversidad. ¿Y qué fue lo primero? Lo primero que hicimos como familia. ¿Qué harían ustedes como papás por sus hijos? Los que tienen hijos aquí. Todo. Yo vendo un riñón. Ya, entonces, ¿qué hago? Lo primero, obvio, no mido 1,80 m, no canto, no corro, me puse a estudiar. Lo primero que hice fue leer cuanto libro se me cruzó por delante. Desde los más simples, entretenidos, amigables para los papás, para los profesores, a los más complejos. Obvio que leí a Leo Kanner con sus madres refrigeradores. ¿Qué era eso? ¿Por qué nos decían así, madres refrigeradores? No, que teníamos la culpa, pero qué atroz, decía yo. Oye, qué terrible, me dieron los libros y lloraba de principio a fin. ¿Cómo era la historia del Asperger? Ustedes no saben. Oye, en el mundo, cómo eran asesinados por ser distintos. A medida que iba estudiando, iba llorando. Porque ¿cómo podía ocurrir eso? Por supuesto que leí a Hannah Asperger. Porque era el padre el que, por primera vez, hizo una descripción más detallada de lo que es mi hijo actualmente. Y por supuesto, maestra Lorna Wynne, que además en honor a Hannah Asperger le dio este nombre a este síndrome que hoy en día conocemos, ¿cierto? Que se conoce un nombre general, que es trastorno del espectro autista. Yo le digo a mi hijo, ¿y tú te sientes trastornado? No. Feo nombre, ¿no? Sí, mi mamá me dice, feo. Bueno, leímos otros. Hemos leído, estudiado, por ejemplo, cuáles son los beneficios que pueden tener los padres cuando tienen un hijo con la condición Asperger. O, por ejemplo, qué pasa con la contención, con la inclusión, con las actitudes que tienen que tener los profesores en educación especial o simplemente la educación para trabajar en aula con niños con la condición Asperger o con la condición TEA. Mucho leímos, mucho he leído de eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el estrés que tienen los papás cuando tienen un hijo con esta condición? Sobre todo cuando todavía no están informados, o cuando recién hacen el diagnóstico, o cuando tienen dificultades sociales, sobre todo en el mundo escolar, es donde hay mayor exposición de ellos a circunstancias que los hacen sufrir. Entonces, yo creo que nos hemos transformado en pequeños o en expertos, porque mejor que un padre, ¿quién mejor conoce a su hijo o a su hija? Los padres. Y nosotros hemos ido estudiando, hemos ido anotando. Fíjense que a mi hijo le hicieron un diagnóstico aproximadamente a los 3 años, 2 años y medio, 3 años, pero si ustedes me preguntan si yo tenía o me sorprendió, la verdad es que no me sorprendió, porque antes del año yo notaba cosas distintas en él. Y se puede evidenciar, de hecho,
antes del año, ciertas actitudes que nos pueden dar luces. Y es súper importante estudiar y conocerlas. Él era mi primer hijo. Y yo nunca había escuchado, incluso me había familiarizado más que con la palabra autista. A lo mejor es más conocida para todos ustedes. Pero cuando yo hago memoria de cómo era mi hijo cuando chiquitito, no era ese bebé de meses con esa mirada dulce. No, daba miedo, porque tenía una mirada dura, penetrante, si te miraba así. Y mi hermana me decía, Bélgica, me da miedo mirarlo, porque ¿qué me mira así? Se supone que es una guagua, no tiene que mirarme así. ¿Qué le pasa? ¿Por qué anda enojado? No, es que... ¿Pero qué enojado? No, es que al final toda la familia decíamos, no, es que él es así. Porque siempre está serio. Y todavía ni caminaba, todavía ni hablaba. Cuando se sentaba no se podía parar. Las guaguas caminan como al año, ¿cierto? La luz era un monosílabo por un año. Bab, bab. Eso era la luz. Entonces, si nosotros tuviésemos más educación, más formación, nos prepararan más, que el pediatra, por ejemplo, nos informara más o estuviera más integrado con esto, quizás los diagnósticos también serían mucho más tempranos, certeros, porque, como bien lo dijo la psiquiatra infantil, ¿cierto? Es tan diversa la clínica que eso dificulta mucho el llegar a un diagnóstico adecuado, pertinente en el tiempo, para que se puedan hacer cosas a temprana edad. Bueno, aquí hay un trabajo, un artículo publicado ahora en el año 2019 que ni siquiera tiene página, porque están en prensa. Y es una revisión de las cosas que se deben considerar, y todavía se ocupa el término síndrome de Asperger, el DSM-10, todavía, el CIE-10, perdón, todavía lo considera como síndrome de Asperger, y habla, es una revisión, habla de el diagnóstico, habla de los aspectos clínicos a lo largo del desarrollo de los individuos. ¿Para qué? Para llegar ahí, para llegar a las personas, para ofrecer información, para derivar a tiempo, correctamente, para hacer tratamientos adecuados. Y es algo que aún está en proceso de publicación. O sea, con esto les digo que es una cuestión que a pesar de que hay mucho, no es suficiente y se está estudiando. Bueno, como papás científicos, el año 2017, mi marido, Mariano del Sol, y yo publicamos un trabajo y lo hicimos en español. Ay, pero si de eso hay harto. Sí, yo sé, pero yo quería saber, yo quería comunicar, mi marido quería hacerlo. Y lo publicamos en español. Y a la gente que conocemos le regalamos el artículo, le decimos dónde lo baje, porque también era muy confuso. ¿Qué es esto? ¿Es autista de alto rendimiento o es Asperger? ¿Hay diferencias neuroanatómicas o es la misma cuestión? Porque todavía hay controversia respecto al tema. ¿Es un espectro o es un diagnóstico distinto? ¿Está alterado el lóbulo frontal? ¿Está más chico? ¿Está más grande? Por lo tanto, quisimos hacer una especie de revisión que sea amigable, que no sea solamente para a un lector del área científica, sino que ojalá que les pudiera servir también a los papás. Y este año, Claudia Guayquén es la psicopedagoga de mi hijo, que está trabajando con él desde chiquitito, desde que hicieron el diagnóstico, me invitó a participar en una publicación. Hicimos un estudio en donde evaluamos el rol que tiene la televisión, las dietas televisivas, las preferencias televisivas en los niños con síndrome de Asperger. Fue muy interesante observar que las particularidades que tienen los niños importan a la hora de sentarse a mirar la televisión. Porque el neurodesarrollo es distinto.
lo que comprenden de lo que ven es distinto. Entonces, ¿qué les puedo decir? Ustedes no pueden dejar a un niño, y sobre todo con estas condiciones, a que vea cualquier cosa. Los niños en general pasan por distintas etapas en que cuando son más chiquititos a veces no distinguen lo que es real de lo que es irreal, ¿cierto? Bueno, en los niños con la condición Asperger también ocurre, pero se extiende un poco más en el tiempo. Y es sorprendente ver cómo en la práctica yo también lo pude ver, no solamente con los niños que participaron en el estudio, sino que también con mi propio hijo. Cuando los niños son pequeños, la televisión está un poco más adecuada. Por ejemplo, Thomas y sus amigos es un monito animado que ven y que a ellos les gusta bastante porque lo comprenden. Allí aparecen las expresiones faciales, son bien simples, pero cuando los niños ya tienen 8 o 10 años, ya no ven Thomas y sus amigos. Y la televisión deja de ser tan preparada y adecuada para ellos y empieza a ver un mundo que es más complejo, en donde incluso hay más diálogo. Y sabemos, ¿cierto?, que el diálogo social es precisamente donde a ellos les cuesta. Por lo tanto, lo que como mamá se debe hacer es alfabetizar la televisión para poder ir explicando lo que ellos van viendo. Bueno, eso nosotros lo hemos ido haciendo desde siempre, pero es importante que se conozca que eso no es tan irrelevante. Ignacio sabe de su condición más o menos a los 10 años y él tampoco quiso estar ajeno a todo lo que nosotros como familia hacemos. De hecho, él es Ignacio, ustedes lo pueden ver, él forma parte de una portada de una revista que fue publicado el volumen número 5 en el mes de octubre y diciembre del año 2018. Y esta fotografía fue sacada porque un día lo fui a buscar al colegio y dije, wow, ese es mi hijo. Esta imagen lo representa plenamente y a todos los niños con esta condición. Él estaba sentado, el mundo a su alrededor, inquieto, con gritos, juegos, y él estaba sentado en una banca con su libro de ciencias naturales, terminando una tarea porque le encantó el contenido y él quería terminarla. Y el mundo a su alrededor, pero él estaba concentrado. Y fue parte de una portada en donde se hablaron temas bien relevantes, bien importantes, como por ejemplo los desafíos de la intervención psicopedagógica del trastorno del espectro autista en el contexto mapuche, a propósito de la música que nos acompaña de fondo, la condición y lenguaje, la comunicación y lenguaje en el trastorno del espectro autista, la intervención terapéutica para el lenguaje y la comunicación de un niño con autismo en educación, etc. Entonces, él me preguntaba, mamá, ¿pero qué crees esto? Mira, y le explico. ¿Tú me autorizas? ¿Tú quisieras participar? Me miró la fotografía. Sí, me dijo. Te autorizo. Es importante que los niños sepan. Claramente no sacamos nada con decirle a ellos a los 3 años, porque no hay una serie de condiciones del neurodesarrollo, ¿cierto?, que no nos sirven como para poder explicar, pero en la medida que ellos crecen, ellos también se van dando cuenta de cómo son ellos y cómo se relacionan socialmente. Y hay un sinfín de preguntas que ellos tienen y es sanador para ellos incluso saber que piensan distinto, que hay una diversidad en sus pensamientos y que eso puede ser que lo lleve a tener ciertas dificultades, pero también a lograr muchas otras. Bueno, obviamente dentro de este camino, ¿cierto?, por esta neurodiversidad, como familia tuvimos súper claro del inicio que aquí hay una triada importante que debemos trabajar, ¿ya? Por un lado es el hogar, con todo lo que involucra el estudio, la preparación, la observación. Ustedes se mueren, o sea, yo tengo registrado, guardado, tabulado una serie de conductas, comentarios,
contextos sociales en la casa. También valoramos mucho lo que es el apoyo profesional y, por supuesto, en el colegio. El apoyo profesional, obviamente, el diagnóstico temprano es muy importante para brindar las oportunidades, ¿cierto?, de que ellos se desarrollen y logren, ¿cierto?, ser personas felices. Y no solamente quedarnos en el diagnóstico, sino que también en todo lo que es el apoyo psicopedagógico inmediato, continuo, permanente en el tiempo. Las evaluaciones que el colegio pide todos los años, actualizadas religiosamente, con responsabilidad. Informes para el colegio, pero también para la familia. Porque las personas crecen, los niños crecen y cada etapa es un desafío distinto. En el hogar, como ya les dije, estudiamos, todos estudiamos. El apoyo no solamente es para nuestro hijo que tiene la condición. El hermano menor, ustedes no saben, lo que no te mata te fortalece. Su hermanito lo mordía, le pegaba, porque claro, lo sacaba de quicio, porque no le hacía caso, porque era lento el hermano mayor, porque... Y él ha tenido que desarrollar mucha empatía, ha tenido que conocer el tema, ha tenido que estudiar. Él tiene 11 años ahora, pero yo lo tengo estudiando desde siempre, el pobre. Y también la contención a él, también su momento, también el espacio, también la explicación, porque no es fácil ser hermano de una persona que tiene la condición. Bueno, perseverancia, palabra clave, para toda la familia, perseverancia. Esto es para la vida. Amor y paciencia, amor para la familia, pero también amor hacia los profesores, hacia los educadores, amor hacia los compañeros. Piensen que este tema nadie nació sabiendo. En mi caso personal, claro, yo tuve que aprender porque tuve un hijo con la condición, pero los profesores no necesariamente tienen que saber trabajar en esto, o no tienen por qué saberlo hacer bien o perfecto. Si a los adultos les cuesta, ¿qué más quiebra a los compañeros? Es difícil. Es difícil que los padres de los compañeros empaticen, que los padres de los compañeros se sienten a conversar realmente del tema con sus hijos. Y eso no se logra de un día para otro. Se hace con un trabajo constante, perseverante. Bueno, en el colegio, nada, pues. Reuniones. El profesor con los apoderados, el profesor con los estudiantes, apoderados con apoderados, capacitación con expertos. La mamá, bueno, obvio, calidad parte por casa. Hemos ido a dar como familia charlas al colegio, no solamente al colegio donde estudia mi hijo, sino que en otros colegios que tienen programa de integración escolar, sin programa de integración escolar. Mi hijo estudia en un colegio particular, sin programa de integración escolar. Claramente tiene psicólogo, tiene psicopedagogo, pero no está orientado a eso. Es distinto el espacio cuando estamos hablando de un colegio que no tiene el apoyo económico, los profesionales en el tiempo que a lo mejor quisiéramos. Por lo tanto, el colegio, ¿cierto? La educación universitaria pasa a ser un tema relevante para los chicos o para las personas. Y es así como en abril del año 2016, a través del Departamento de Psicopedagogía del colegio, fíjense que fuimos convocados los papás que tenían hasta aquel entonces el diagnóstico ya formal en el colegio con la condición del espectro autista. Solo los papás que estaban con el diagnóstico confirmado se nos mandó una cartita para que nos reuniéramos en un espacio en el colegio. Me preguntaron, porque saben que yo venía trabajando hace tiempo y me preguntaron, oye, Bélgica, ¿qué pasaba? Me decían, oye, Bélgica, ¿podemos dar tu número? ¿Sabes que tengo un papá? ¿Podemos dar tu número? Claro, podemos dar un número, pero al final era como apagar incendio y no era algo tan ordenado, a lo mejor porque era lo que se necesitaba, porque había muchos pequeños incendios. Entonces nos congregamos y a partir de ese momento fue crucial porque
todos los meses, desde mayo a diciembre, los que fuimos a esa reunión, no todos, pero la mayoría, nos reunimos una vez al mes. Imagínense lo que significó. Les juro, era una catarsis. Habían papás tristes, preocupados, ansiosos, pasaban de todo. Porque, insisto, los espacios todavía hay que trabajarlos mucho, hay que educar todavía mucho. Anécdotas buenas, malas. Y fue un momento para que nosotros nos cuidáramos, nos escucháramos, nos contuviéramos a nosotros mismos. El año 2017, de marzo a junio, aproximadamente el primer semestre, decidimos ya empezar a hacer algo con esto. ¿Qué hacemos con toda esta información que es muy valiosa y que yo estoy segura que a mucha gente le gustaría saber qué pasa? Y creamos los papás, porque mire, hay dentistas, hay abogados, no sé, hay psicólogos, todos tenemos una habilidad. Así que, obvio, hay que aprovechar lo que tenemos ahí. Los papás que estábamos reunidos. Y hay un papá con Putin, más de uno, obvio. Y creamos vía internet una ficha para recopilar datos porque nosotros queríamos guardar esta evidencia. Y ya el julio del año 2017 nos atrevimos, hicimos las primeras jornadas de Asperger y educación inclusiva para el colegio. Y en el colegio, a través del director, tuvimos una buena acogida y él permitió que todos los profesores del colegio pudieran asistir a esta jornada. Imagínense lo que fue para nosotros. Esta ficha que recauda información tenía una pequeña introducción, esta ficha era para los papás, ¿ya? Tenía una pequeña introducción que ustedes no la pueden leer, pero yo les voy a contar, en donde se explicaba, ¿cierto?, qué es lo que queríamos lograr con esto, cuál era el objetivo. Y a través de un link, nosotros le pedíamos a los papás que sistematizaran un poco sus vivencias. Por ejemplo, ¿qué provocó la descompensación? Un par de líneas. ¿Quién estaba presente cuando esto ocurrió? Porque era como mucho, oye, me pasó esto, oye, ya, empecemos a ordenarnos. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde que comenzó la crisis hasta que terminó? Dimensiones. Esta historia que tú nos estás relatando, ¿ocurrió en el ámbito cognitivo, por ejemplo, en una prueba? ¿O ocurrió en un tema sensorial? ¿O ocurrió en una actividad más bien de movimiento, actividad física? ¿O algo más emocional? ¿Qué edad tiene el estudiante? Porque los miembros de la agrupación, hay niños que son de prebásica hasta niños de la enseñanza media. Entonces, toda la información que recopilamos es distinta. ¿En qué lugar ocurrió? ¿Ocurrió en el aula? ¿Ocurrió en el patio? ¿Ocurrió en el gimnasio? ¿Ocurrió en el baño? En fin, ¿quién realizó la contención? ¿Qué estrategia se utilizó para calmar al estudiante? ¿Cómo se encontraba el estudiante cuando se le estaba realizando la contención? ¿Se resolvió de manera exitosa la situación? Y si fue así, fundamente. ¿Se dan cuenta? O sea, y logramos a estos papás con el corazón desgarrado, sufriendo, preocupados, lograr armar algo y empezar a canalizar la información, porque es la única forma de que tú empiezas a sistematizar y empiezas a evaluar que hay ciertas cosas que se repiten, hay situaciones comunes en todos nosotros. Bueno, y con esta información, entonces, nosotros lo que hicimos fueron las primeras jornadas de Asperger y educación inclusiva en el colegio. Porque la idea era contarle a la comunidad escolar quiénes eran sus estudiantes. Bueno, hicimos un afiche. Y aquí tenemos, ¿cierto?, ¿quién les habla? En la biblioteca del colegio. Y estaban todos los profesores, como 80 profesores, escuchándonos. La invitada, Claudia Guayquén, también participó. Y no solamente hicimos una charla, sino que también nos organizamos como papás. Y claro, como yo voy al congreso, dije, hagamos una sección de póster. En los congresos se ve mucho. ¿Qué es eso? Oye, el colegio tiene que saber que nuestros estudiantes no solamente
les demanda a los profesores que se esfuercen, que se preocupen un poco más, que se motiven por leer un poco más, sino que ellos también tienen habilidades que pueden ser súper valiosas para generar una educación inclusiva. ¿Y cómo se lo vamos a mostrar? A través de póster, como los congresos. Entonces, por ejemplo, a través de las manualidades, hay niños que les encanta el origami, y resulta que la grafomotricidad es un tema en algunos cuando son chiquititos y es importante para escribir bien. Por ejemplo, que la condición TEA o la condición Asperger, perdón, puede ser un semillero importante para ocupar esas mentes brillantes y hacer una clase más interesante. Hay grandes ejemplos ahí. Que tienen habilidades para generar dibujos, para hacer deportes, porque no todos tienen dificultades motrices, hay otros que sí tienen habilidades. Por ejemplo, hay un hijo en la agrupación que él hace animaciones y se lo toma muy en serio. De hecho, pudo comunicarse con este grupo que ganó el Oscar. ¿Cómo se llama la historia de un oso? Y imagínense lo que fue para él hablar con ellos. Y él hace unas animaciones hermosas en donde él lo aplica para estudiar el cuerpo humano. Lo aplica para aprender. Entonces, ¿cómo no mostrar las habilidades que tienen nuestros hijos y cómo hacer la educación más entretenida, más inclusiva, con estos tips maravillosos que ellos de repente hablan en clase? Miren, ellos son tan ordenados que cuando el profesor entiende que puede hacer una clase en donde a priori, antes de comenzar la clase, le dice: oye, mire, nosotros hoy día vamos a hablar de A, B, C y D. Y el momento de las preguntas son, al final, 5 minutos por persona el que quiere. Oye, les doy firmado que nuestros hijos se van a ir por un tubo siguiendo la regla. No hay que pararse, no se paran. Entonces, ¿cómo no aprovechar esa riqueza para trabajar con ellos? Bueno, fue un éxito. Fue maravilloso contarle a los profesores lo que tienen ahí. De hecho, uno de los pósteres, yo no lo puse acá, pero nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una pequeña estudio de prevalencia en el colegio con los datos duros de los diagnósticos, y nos dimos cuenta que entre 1 a 2 niños por sala tienen la condición del espectro autista en el colegio. Por lo tanto, qué importante es la formación, la educación que tienen todos los actores del colegio, desde el auxiliar hasta el director. ¿Me entienden? Bueno, y así entonces, como resumen, el 2016 nos congregamos, oye, nos apañamos, nos conocimos, nos empezamos a querer, ¿cierto? El 2017, aprendizaje. Nosotros mismos nos dábamos charla, lo separamos por temática, qué pasa con la parte sensorial, la parte psicomotriz, la cognitiva, etc. Nos empezamos nosotros mismos a educar. El 2018 ya nos consolidamos como grupo, y este año, 2019, para nosotros fue un paso súper importante, porque gracias al esfuerzo de todos los papás de la agrupación, nosotros ya nos formamos como una agrupación, ¿cierto?, que se llama Inclusivamente. Esto a nosotros nos va a permitir dar saltos cualitativos en el apoyo a nuestros hijos, y no solamente véalo como una agrupación que, si bien es cierto, nace en un contexto escolar, es abierta a la comunidad, y en ella puede entrar cualquier persona que simpatice con estas temáticas. Tenemos página web, www.inclusivamente.cl, y se pueden contactar con nosotros a través de ese correo electrónico, info@inclusivamente.cl. Bueno, Inclusivamente tiene una visión que la quiero compartir con ustedes. La asociación Inclusivamente visualiza un mundo en el que las personas con síndrome de Asperger o con la condición del espectro autista pueden maximizar su calidad de vida, que sean tratados con el más alto nivel de dignidad y que vivan
en la sociedad en la que sus talentos y habilidades sean apreciadas y valoradas. Como misión, contribuir desde su compromiso ético con apoyos y oportunidades a que la persona con síndrome de Asperger pueda desarrollar su proyecto de calidad de vida y promover su inclusión como individuo de pleno derecho. Bueno, por ahí alguna vez me dijeron, oye, ¿sabes, Bélgica? Lo que pasa es que tu hijo tiene suerte. Yo le dije, bueno, al igual que Thomas Jefferson y al igual que los papás que constituyen esta agrupación, le dije, bueno, sí, yo creo mucho en la suerte, ¿cierto? Y me di cuenta que entre más trabajamos, más suerte tenemos. Muchas gracias.